Y buenas tardes, hoy es el miércoles 28 de agosto de 2024 y esta es la segunda plática del semestre 2025-1 del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a la doctora Roxana Marisol Calderón Rivera con una plática que se titula Materiales luminiscentes para futuras aplicaciones en energía y medicina. Y antes de que le demos la palabra a la doctora Roxana, quisiera dar una breve semblanza de ella. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, luego realizó un maestría y doctorado en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la misma UNAM. Su investigación principal se centra en el desarrollo de películas de materiales cerámicos ópticamente activados con tierras raras por el método de rocío pirolítico ultrasónico. De igual manera, ha trabajado en el área de microscopía electrónica, en especial con la microscopio electrónico de barrido, de transmisión y de fuerza atómica. Ha incursionado en el área de nanomateriales estructurados por la técnica de arco pulsado y cátodo hueco toroidal en el Departamento de Materiales de Baja Dimensionalidad del Instituto de Materiales de la UNAM. Bueno, con esta breve presentación, pues le damos la palabra y le agradecemos a la doctora Roxana el haber aceptado dar una plática. Adelante. Bueno, muchas gracias primero, Gerardo, por la invitación y pues yo les voy a presentar la plática de materiales luminiscentes para aplicaciones en energía y medicina. Sí se ve la plática, ¿verdad? Y sí se ve, si pudiera ponerla en pantalla completa porque está Sí, ahora. claro. ¿No? ¿Lo ven ahora en Ya, pantalla completa? sí. Ok. Bueno, como les comentaba, les voy a presentar la plática titulada Materiales luminiscentes para futuras aplicaciones en energía y medicina. Primero, un contexto histórico. El primer material persistente o fosforescente fue visto por primera vez y reportado en 1603 por este personaje, Vincenzo Cascarioli. Él, al observar la varita o el sulfato de bario, como lo conocemos actualmente, ellos le decían piedra de Bolonia, observó que al ser calcinado emitía luz después de haber sido expuesto a la luz solar. Eso, en conclusión, es un material persistente. Es decir, cuando estamos irradiando algún material con una fuente externa, ya sea UV o IR, y este absorbe energía, emite luz. Cuando dejamos de excitar este material con esta longitud de onda en específico, se apaga la emisión que nosotros podemos ver en forma de color. Ese es un material fluorescente. En cambio, el persistente o fosforescente es que a pesar de haber retirado la fuente de excitación, este emite todavía por minutos, segundos o hasta horas. Ya saltándonos un poco, hasta 300 años después, en 1996, Matsuzawa y colaboradores desarrollaron este material, aluminato de estroncio dopado con europio 2 más y disprosio 3 más. Un momento nada más. Lo que pasa es que parece que se está compartiendo no esto que yo estoy viendo en Zoom, sino ¿cómo se llama? Si puede salir de compartir y puede compartir la pantalla completa porque no estaba viendo. Ok, Vuélvala a compartir a ver qué pasa. ¿listo? Sí, ya, está bien, gracias. Ok, vale. Bueno, como les comentaba, en 1996 Matsuzawa y colaboradores desarrollaron este material, aluminato de estroncio, dopado con europio 2 más y disprosio 3 más. Este material tiene la característica de que al ser irradiado con UV emite en color verde. Una de las propiedades más interesantes de este material es que puede emitir hasta por horas el color verde. Y actualmente es el material más usado alrededor de nosotros. Lo podemos ver en señales, como aquí les muestro, y hasta en juguetes. Este material tiene la característica, ustedes
observan esta banda de valencia y la banda de conducción. Lo que genera la persistencia es que al ser introducidos estos dopantes, es decir, europio 2 y disprosio 3 se generan dentro del band gap niveles donde hacen una recombinación. Esto es lo que genera la fosforescencia, los niveles de energía, y entonces el electrón que subió a la banda de conducción baja lentamente emitiendo fotones, que es lo que vemos nosotros como color. Ahora, estos materiales actualmente, hasta el momento, se ha llevado a cabo una revolución de estos materiales. Nosotros ahora estamos actualmente tratando de eficientar la energía, es decir, cambiando este tipo de luminarias que eran incandescentes a luminarias que nos puedan durar más tiempo, por los focos halógenos hasta LEDs. Y en algunas partes de Europa ya se está usando este tipo de materiales para carreteras. Absorbe entonces la radiación solar y una vez llegada la noche, estas pinturas pueden emitir luz. ¿Qué lleva a lo largo de todo este desarrollo? Bueno, pues puede considerarse más adelante la reducción de los combustibles fósiles a lo largo del tiempo, con unas luminarias más eficientes. Es decir, que, por ejemplo, un foco incandescente transformaba el 10% de la luz que nosotros estábamos usando. Y además la vida útil de este tipo de materiales o de focos era hasta de 2000 horas, muy poquito, a comparación ya de los LEDs que usan el 85% de luz y pueden durar hasta 50,000 horas. ¿En qué más se han usado este tipo de materiales? Bueno, las aplicaciones más recientes, aquí les muestro tres, son en imágenes y terapia, por ejemplo, aquí está un ratoncito, en el reconocimiento de huellas y en los diodos emisores de luz. Las investigaciones actuales, como les digo, se centran más que nada en aplicaciones biomédicas, como este tipo de papers. Aquí hay otro que también usa bioimagen y muy poco para los materiales luminiscentes en aplicaciones de luz. Bueno, considerando todo esto, el grupo de trabajo ha estado tratando de desarrollar este material luminiscente que tiene propiedades de persistencia, que es el germanato de zinc dopado con manganeso. En resumen, es un material que tiene una estructura romboédrica y que crece en forma de varilla. Es importante mencionar aquí que el radio iónico de los componentes que forman nuestro material, tanto el zinc, manganeso y germanio, son en estos radios iónicos de 0.66, 0.60 y 0.53 Armstrong. Es importante saber el radio iónico porque así nos podemos dar una idea de cómo el manganeso está sustituyendo al zinc, porque tiene la misma valencia y el mismo radio iónico similar. Este material ha sido estudiado, sí, pero ha habido muy poco en forma de película y la mayor parte de las nanopartículas han sido en forma de varilla. Por ejemplo, aquí les muestro varias fotos de las nanopartículas y el polvo que se ha generado en forma de varilla. Y en películas ha llegado hasta de 1300 grados, o sea, es mucha la temperatura que debemos de usar para formar este tipo de material en forma de película. Y como vemos, aquí dura aproximadamente 3 horas el material persistente. Haciendo una revisión más exhaustiva, encontramos que este material ha sido desarrollado por distintas técnicas. La reacción de estado sólido, el hidrotermal, precipitación, solvotermal, microondas asistido y sputtering, muy de vez en cuando.
Y como se dan cuenta, muchos de estos han sido en forma de varilla o en forma de película con una alta temperatura. Nosotros empleamos una técnica llamada técnica de rocío pirolítico ultrasónico para generar las películas, como les muestro aquí. Esta técnica es muy usada porque, bueno, es una técnica que requiere presupuesto limitado, o sea, no es costosa. Se puede extender a la industria y usa un proceso de deposición química en base de vapor. Con esta técnica nosotros podemos generar polvos, nanopartículas y películas. Básicamente se genera un ultrasonido, se va a generar un ultrasonido dentro de este nebulizador. Dentro de este recipiente está nuestra solución, se genera el ultrasonido, se rompe en forma de gotitas de agua y por medio de un gas, en este caso aire normal, se lleva a través de este tubo para generarse aquí la pirólisis. Por eso es técnica de rocío pirolítico ultrasónico. Y es aquí donde se depositan las películas. Una vez que nosotros empleamos esta técnica con el material, lo empezamos a desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, empezamos con substratos de vidrio. Empezamos a hacer un depósito con variaciones de temperatura para generar el germanato de zinc, primero la matriz sin dopante. Aquí se observa que básicamente es amorfa nuestra película que fue depositada. Una vez teniendo estas condiciones, que era la película amorfa con una temperatura de 500 grados, entonces se decidió primero cambiar del substrato de vidrio a substrato de cuarzo. ¿Para qué? Para darle un tratamiento térmico a una mayor temperatura. Primero se decidió depositar el óxido de germanio para ver cómo era el depósito de uno de los componentes. Resultó que dándole un tratamiento térmico de 800 grados por 13 horas, se generó precisamente lo que estábamos buscando, el óxido de germanio. Además, tenía una muy buena adherencia este tipo de película. Una vez ya depositado el óxido de germanio, se llevó a cabo variaciones de depósito variando el pH, pero ahora sí con toda la matriz, es decir, ya con el zinc. Entonces, aquí vemos en este difractograma distintas variaciones de pH, de pH 6 a pH 12, y observamos que a mayor pH, o sea, pH 12, sí se formaba nuestra estructura cristalina, pero en los picos mayores a 40 grados, estos picos se empezaban a desaparecer. Aquí les muestro un óxido de germanio, que es el pico remanente que nos está quedando, pero considerando que es un pH 7 y fue la mejor película depositada, decidimos continuar con estas condiciones. Una vez teniendo las condiciones adecuadas o lo más homogéneas posibles, se realizó una variación de porcentaje del manganeso. Ahora sí, lo incorporamos dentro de nuestra matriz. Aquí, como pueden observar en estos difractogramas, en el primero tenemos distintas cartas cristalográficas, que es lo que nos indica que tenemos nuestra película de germanato de zinc con una pequeña cantidad de óxido de germanio. Y en el segundo difractograma vemos las variaciones que le hicimos a nuestras películas, que van desde 0.1% de manganeso hasta 3% de manganeso. Y en todas se observa la estructura cristalina que estábamos buscando. Hay que recordar que todas estas películas se hicieron sobre cuarzo a una temperatura de 800 grados con 13 horas. En esta pequeña tabla les muestro los tamaños cristalinos o de nanómetros que van de 33 hasta 22 nanómetros en estos porcentajes de película.
de 0.1, 0.25 y 0.5% de manganeso. También les hicimos un estudio de SEM y de TEM a nuestras películas. Por ejemplo, nosotros en la cámara de rocío pirolítico las depositábamos a 500 grados. Obteníamos esta morfología, no es muy uniforme, pero al hacer el tratamiento térmico a 800 grados, en la estructura morfológica cambiaba drásticamente, formándose precisamente estas tipo varillas o el crecimiento natural del germanato de zinc. Aquí les muestro otras micrografías de la parte de perfil de nuestras películas. No son nano, pero, no, pero son bastante homogéneas, como las pueden observar en estas micrografías. Aproximadamente tienen 2.19 micrómetros antes del tratamiento térmico y una vez que se le realiza el tratamiento, estas sufren una evaporación y nos queda aproximadamente un 1.47 micrómetros. Se les hizo el estudio de TEM a este tipo de películas y precisamente se observó las características naturales del crecimiento del germanato de zinc. Como vemos, aquí está el zinc, el germanio y el oxígeno, y las vemos bastante homogéneas en las concentraciones de estos elementos dentro de nuestras partículas. Más adelante se hicieron estudios de luminiscencia para observar y conocer nuestro material cuando emite. Obtuvimos un V-bis, donde el band gap era de 4.5 electronvolts, que corresponde precisamente a la bibliografía de este tipo de materiales. Aquí se observan dos tipos de característica. En los espectros de emisión, tanto de excitación como de emisión, observamos que la película emite en 250 nanómetros y en 295 nanómetros. Esto es muy bueno porque con estas dos longitudes de onda nosotros podemos excitar a nuestra matriz y obtener un color verde. Aquí se hizo un estudio de, por ejemplo, cuando tenía la película 0.1% de manganeso, 0.25 y 0.5, se observó en fotoluminiscencia que el óptimo era cuando teníamos la película dopada con un 0.25%. En todos los casos resultó esto, en que nuestra mejor película era de un 0.25% de manganeso en el estudio de fotoluminiscencia. Aquí les muestro unas fotografías y el diagrama cromático donde se observa la película. Esta película realmente emite muchísimo y la persistencia también es larga, como más adelante se los mostraré. Estas son las curvas de persistencia para estudiar el fenómeno de fosforescencia o persistencia. Por ejemplo, se excitaron con las dos longitudes que ya les había mencionado, 250 y 295 nanómetros. Se observan en estos decaimientos de curvas que exactamente la película de 0.1% de manganeso es la que mejor persiste. Esta es el eje X y el eje Y. En el eje Y tenemos logaritmos, la intensidad, el número de cuentas, pero en logaritmo. Y el background es esta línea negra que ven a lo largo de todo el espectro. Entonces, haciendo cuentas, este tipo de material depositado por la técnica de rocío pirolítico es más, la persistencia es mayor a 3 horas. Y eso se corroboró en todas las muestras. Aquí hay varias mediciones con distintas longitudes de onda, pero en todas la mejor película fue la de 0.1% de manganeso en cuestión de persistencia.
Más adelante se realizaron también medidas de rendimiento cuántico de este tipo de películas para todas las longitudes, para todos los depósitos en distintas concentraciones de manganeso, que van de 0,1 hasta 3%. Y resultó que la eficiencia cuántica o rendimiento cuántico era de un 100% precisamente para nuestra película que emite en un 0,25% de manganeso. El rendimiento cuántico básicamente está regido por el número de fotones emitidos entre los fotones absorbidos. Es decir, por cada fotón que entra a nuestra película, un fotón es retransmitido o es lo que estamos observando. Aquí les muestro una serie de fotografías que tomamos, que es de todas las películas depositadas y vemos hasta 60 segundos de emisión en esta serie de fotografías, pero obviamente con respecto a estos espectros, la persistencia puede durar más de 3 horas. Entonces, ¿qué tenemos en este tipo de material? Bueno, pues se logró depositar en películas con una alta emisión en color verde y una persistencia que sobrepasa hasta el momento lo reportado en otro tipo, en otras bibliografías que trabajan este mismo material. Esto es en cuestión de aplicaciones en energía. Este mismo material también fue desarrollado en nanopartícula para aplicaciones biomédicas, pero en este tipo de aplicaciones es otras características distintas a las buscadas en película. Por ejemplo, para hacer una nanopartícula en aplicación biomédica se necesita un tamaño adecuado que va de entre 20 y 100 nanómetros, una morfología uniforme, sobre todo estabilidad coloidal, estabilidad química, biocompatibilidad y una funcionalización en la superficie. Entonces, como ustedes recordarán, este material crece en varilla o en forma de varilla. Para hacer una aplicación biomédica de este tipo de material, se necesitaba corregir ese tipo de crecimiento natural. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, se realizaron varios experimentos, desde se usó hidrotermal, microondas, variación de temperatura, variación de concentración, hasta obtener otro cambio de morfología, no el que ya crece naturalmente. Y como ustedes observan, fue más o menos romboedral o semiesférico este crecimiento de nanopartícula. Fue muy importante este tipo de experimentos porque ya teníamos una morfología uniforme y del tamaño adecuado que nosotros estábamos buscando, que era aproximadamente de 83 nanómetros. Además, se le hicieron estudios de estabilidad coloidal por medio de un DLS, que muestra que precisamente nuestra nanopartícula tenía un 85 nanómetros de diámetro. En estas gráficas también se muestra un difractómetro donde se puede observar la estructura cristalina que estábamos buscando y los tipos de morfología que fueron encontrándose poco a poco en los experimentos. Una vez teniendo todo esto, se realizó otra vez una caracterización muy extenuante, como propiedades ópticas, se obtuvo el porcentaje que nosotros estábamos ingresando a las nanopartículas por medio de un ICP. También se estudió un proceso de morfología de todas las concentraciones que se realizaron. En este caso fue de 0,25 nanómetros hasta 3%, de manganeso. Se realizó todo este depaje y se observó que teníamos hasta 176 segundos de emisión, un poco más, porque aquí se observa el background en este espectro y van 1000 segundos y sobrepasa con el de
0.5%, que era el mejor hasta el momento en persistencia. En cuanto a fotoluminiscencia, se obtuvo que entre un 3 y un 2% eran las que mejor emitían. Como vemos, el porcentaje de manganeso que nosotros estábamos agregando a las nanopartículas no afectaba mucho la morfología de nuestras nanopartículas. Eso era bueno porque así no se modificaba la estructura de estas nanopartículas para después la aplicación biomédica. Como les había mencionado, es importante la estabilidad coloidal de toda clase de nanopartículas para aplicaciones biomédicas. En este caso se hizo un estudio de fotoestabilidad y de una solución y de estabilidad coloidal en una solución salina. Como observamos, más de 1000 minutos, la morfología, la estabilidad coloidal se mantenía constante. Pasando los 1000 minutos, ya había un cambio en la estabilidad coloidal. En la fotoestabilidad a través del tiempo se realizó por varios días, desde el día 1 hasta el día 7, y se observó que la fotoestabilidad permanecía muy constante a lo largo de todo este tiempo. También fue el estudio de una semana para observar el cambio de las morfologías, para observar si había un cambio en morfología de nuestras nanopartículas, y se vio que no era mucho. Aquí lo pueden ver, un histograma donde nos muestra el tamaño de partícula que va de 55 nanómetros a 79, y una semana después se observa de 54 nanómetros y 83 nanómetros aproximadamente. Es decir, no hubo mucha variación. Teniendo todo esto, pues ya se podía aplicar a un estudio biomédico, ya teniendo la fotoestabilidad y varias cosas más. También se ha trabajado con nanopartículas de molibdato de bismuto con sodio, dopadas con europio 3+. En este tipo de nanopartículas también son para aplicaciones biomédicas. En este caso se obtuvieron este tipo de morfologías un poco más grandes de lo esperado, con una medida de entre 75 y 218 nanómetros, pero a comparación de las otras, estas tienen bismuto. El bismuto lo que hace es que se puede usar para propiedades de atenuación de rayos X. Aquí les muestro varios espectros donde se observa un tamaño aproximado, por ejemplo, en el DLS de 190 nanómetros, la estructura del PAA, que es importante para este tipo de nanopartículas, porque con estas tienen una dispersión nuestras nanopartículas. Y, por ejemplo, en esta gráfica donde están los rayos de atenuación, los rayos X de atenuación, se observa una sustancia muy conocida por las farmacéuticas y que se usa como medio de contraste, que es el Iexol. Este Iexol lo vemos con las líneas, con la línea roja y los círculos rojos, a comparación de nuestras nanopartículas con un porcentaje de europio 20%, se observó que aumentó muchísimo las propiedades de atenuación de nuestras nanopartículas. Una vez teniendo este tipo de propiedades, se decidió hacer una aplicación biomédica también con estas nanopartículas de molibdato de bismuto dopadas con europio. Se hizo un estudio de citotoxicidad con este MIA-PACA2. Se observó que a 80 miligramos por mililitro hasta 125 miligramos por mililitro de nuestras nanopartículas, estas células no se modificaban o no morían tanto, aquí como lo muestro en este tipo de viabilidad de control.
en esta gráfica de control hasta 1000 microgramos por mililitro de nanopartículas. Se observa que la viabilidad de los gusanos no era mortal. Como es un medio de contraste por rayos X, se decidió darle de comer a estos gusanitos que se llaman gusanos C. elegans. Estos gusanos tienen la característica de que son transparentes. Entonces podemos a simple vista, con una muy buena, con muy buenos ojos, se observan a simple vista porque son del tamaño de milímetros. Se observan los huevecillos que tienen aquí y podemos darles de comer a nuestras nanopartículas. Este es el intestino donde se observa cómo van las nanopartículas como un medio de contraste en este tipo de gusanos C. elegans. Es importante destacar aquí que ya fue un medio de contraste, se les dieron de comer a estos gusanitos y además en las células mía paca no hay una distribución o un cambio en morfología y en natalidad. Las conclusiones básicas de este trabajo fueron que se depositaron películas de germanato de zinc por RPU a una baja temperatura de depósito, con luminiscencia muy intensa y alta persistencia, mayor a 3 horas. Y además se están realizando aplicaciones biomédicas muy adecuadas con otros tipos de materiales. ¿Qué es el trabajo que estamos llevando a continuación? Bueno, ahora se están depositando películas de germanato de magnesio dopados con manganeso precisamente. Aquí se han desarrollado varios experimentos porque tuvimos problemas de adherencia en las películas, pero ya se logró adherir una buena película y ahora se están haciendo el porcentaje que nosotros queremos para obtener la mejor luminiscencia, ya sea en fotoluminiscencia o persistencia. Y también se están desarrollando nanopartículas de germanato de circonio para aplicaciones biomédicas. Aquí no se observa muy bien la escala, pero son de 200 nanómetros lo que aquí se muestra. Y vemos que las nanopartículas o pseudonanopartículas, porque si nos ponemos rigurosos, una nanopartícula es por debajo de los 100 nanómetros, son de forma piramidal. ¿Qué continúa este trabajo? Bueno, es hacerlas más pequeñas sin deformar su estructura morfológica. Y con respecto a las películas de germanato de magnesio, es hacer una variación de manganeso y hacer todo el estudio de fotoluminiscencia, catoluminiscencia, observar si hay persistencia en la variación en la variación del porcentaje de manganeso. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer en estas dos. Y gracias por su atención. Listo. Muchas gracias. Tengo apagado el micrófono, ¿no? Entonces, por eso es que no, digo, estaba hablando, pero no podía no me oía la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, déjeme ver, voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Aquí está, conferencia. Por lo pronto no veo preguntas, ¿no? Pero bueno, pues, bueno, mencionaba aquí eran dos cosas, ¿no? Era aplicación para esta parte de energías renovables, creo, ¿no? Y era Sí, en así es. aplicaciones médicas. Bueno, aparte lo que comenta que otros, bueno, ¿qué aplicaciones en energías renovables vería? Por ejemplo, el aluminato de estroncio se usa mucho para el tipo de señalamientos, pero ¿qué pasa? Este material
se incluye a un polímero. El polímero a lo largo del tiempo se desgasta. Entonces, ahora estamos tratando de hacer estos tipos de materiales que son cerámicos para que duren un poco más y que haya un cambio en este tipo de energías renovables. Duren bastante y puedan emitir luz después de haber oscurecido. No, no lo escuché, o disculpe. Perdón, sí estaba Ay, apagado. Lo que pasa es que se fue momentáneamente el sí, Zoom. Lo que pasa es que no estoy seguro si seguimos conectados en YouTube. Bueno, aquí, porque hay una diferencia de tiempo, sigo viendo la señal en YouTube, pero por este corte no estoy seguro que haya comentado bueno, lo que había dicho un poco es, usted, bueno, menciona aplicaciones creo que en biomédicas y en renovables, ¿no? así Entonces, es. un poco abundando sobre el tema de renovables, como qué aplicaciones, digamos, en un futuro próximo podrían darse, digamos, aparte de las que comentó, pues en este campo, digamos, en la transición energética. Sí, como lo comentaba, el aluminato de estroncio es un material que se incluye precisamente a un polímero. Por Ujú, eso tenemos las señales de emergencia. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, como es un polímero, este se desgasta. ujú, También las carreteras en Europa, en especial creo que es en Holanda, las que ya se tienen esta pintura fosforescente. ¿Qué es lo que pasa? Pues igual, se desgasta. A lo largo del tiempo se desgasta. Entonces nosotros estamos tratando de que nuestros materiales duren lo suficiente para no hacer este cambio tan drástico de volver a instalar un material que de por sí es un poco caro. Entonces, que nos dure bastante para hacer, por ejemplo, una pintura o un señalamiento y ujú. no sea tan desgastante el cambio. Bueno, está bien. Mire, no veo, digo, no estoy seguro si seguimos conectados o no, pero bueno, si no, pues no veo tampoco preguntas, sino pues lo que hacemos es agradecerle su participación, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, Y espero que a los estudiantes les agrade este tipo de temas. sí, entonces, bueno, los datos suyos, bueno, la pueden encontrar en el Instituto de Materiales, ¿no? Entonces, ahí es una oportunidad para hacer, pues, desde tesis de licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? En un Sí, tema que en este caso es experimental y de bastante relevancia, porque, pues, los temas que está trabajando son bastante importantes y de actualidad. Bueno, pues muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación y por este tiempo. Bien, pues, bueno. Está bien, bueno, pues, gracias. Entonces, pues ya, Gracias. ahora sí ya me salí de YouTube, ¿no? Ok. Entonces lo que digamos ya nada más queda aquí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes. Bueno, pues hasta luego. Pues.